Buenos días, ¿cómo están? Soy Consuelo y el día de hoy voy a compartirles este libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas Estapé. Vamos a esperar que terminen de conectarse sus compañeros y empezamos la lección. Muy bien, vamos a empezar con el resumen del libro que les traigo el día de hoy. Antes que nada, quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes viene hoy o se encuentra hoy allí en casa o donde nos estén viendo con algún tipo de estrés? ¿Quién de ustedes trae alguna preocupación o algún apuro revoloteando en su cabeza? Creo que somos pocos los que podemos decir que estamos aquí presentes tranquilos, en paz y sin que nada nos preocupe. Entonces, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Los que estamos aquí presentes, me gustaría que por favor se levantaran de su mesa, den un paso al frente y me gustaría que miren a los ojos a la persona que tienen a un lado y le den un abrazo. A ustedes que nos acompañan a la distancia, si tienen por ahí a alguien cerca a quien puedan ir y mirar a los ojos y abrazar, me gustaría que lo hicieran, por favor. Necesito que este abrazo sea sincero, que sea un abrazo de esos bien dados, de esos abrazos apretados, pero sobre todo necesito que al mirarse a los ojos y abrazarse, tengan en mente la siguiente cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que ese abrazo al menos dure 8 segundos, mínimo 8 segundos. Muy bien. Si lograron hacer este ejercicio, me gustaría que meditaran, o si me quieren comentar, ¿qué sintieron? ¿Cómo se sienten después de haber regalado ese abrazo? Quiero platicarles que algo sucedió cuando estuvimos compartiendo este abrazo. Nuestro cuerpo liberó una hormona que se llama oxitocina. ¿Qué es eso?, se preguntarán. Bueno, pues la oxitocina es una hormona, es esa hormona que se conoce comúnmente como la hormona del amor, como la hormona del vínculo, la hormona del apego. Es esa hormona que le llaman la hormona de la felicidad, la hormona de las relaciones. Y de eso, precisamente de eso, vamos a hablar el día de hoy. En este resumen que voy a presentarles del libro que les acabo de presentar, que se llama Encuentra tu persona vitamina. ¿Quién escribió Encuentra tu persona vitamina? Marian Rojas Estapé. Ella es la autora del libro que vamos a estudiar el día de hoy. Ella nació en 1983 en Madrid, España. Es psiquiatra y licenciada en medicina por la Universidad de Navarra. Es hija de un prestigiado psiquiatra que se llama Enrique Rojas y del cual ella ha aprendido a desarrollar todas estas teorías que vamos a estudiar el día de hoy. Es además profesora invitada en el IPADE de México. Ella saltó a la fama en el 2018 con la publicación de su primer libro,
que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella está considerada como la autora de no ficción más vendida en los últimos 5 años. Y está ligada al trabajo social en Camboya. Ella ahí inició todos sus estudios de lo que el cuerpo produce, la parte fisiológica de nuestro cuerpo y cómo es que afecta nuestras emociones. En 2021 publicó su segundo libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, el cual nos ocupa el día de hoy. Su obra ha sido traducida a más de 9 idiomas y ha vendido más de 350,000 ejemplares, tan solo de su último y más reciente libro. La doctora Rojas ha dedicado su carrera a estudiar la química del cuerpo, como les decía. Ella conoce muy bien todos los efectos que producen en nosotros las hormonas y las emociones, y la capacidad que tiene de transformarlas. Es ella precisamente la que recomienda dar estos abrazos largos, estos abrazos que al menos duren 8 segundos. ¿Por qué 8 segundos? Todo tiene una explicación científica, porque son 8 segundos mínimo el tiempo que nuestro cuerpo se tarda en liberar esta hormona de la oxitocina, esta hormona de la felicidad, de la alegría, de las relaciones, del apego, de los vínculos de las relaciones. Las hormonas que producimos nos hacen sufrir o nos hacen felices. Trabajan de distinto modo para que nuestro cerebro funcione de cierta manera, de una o de otra manera. Este es un libro que vamos a descubrir en el cual vamos a descubrir qué es la oxitocina, cómo funciona y por qué es tan importante en nuestras relaciones amorosas y en nuestras relaciones de la vida diaria. Realmente es un libro muy recomendable. Es un libro para cualquiera que esté interesado en entender la bioquímica que hay detrás de la amistad, del amor, de la maternidad, de las relaciones laborales, es decir, de todas las relaciones humanas. Es muy recomendable también para todas estas personas que buscan cerrar heridas y traumas del pasado. ¿Le interesaría también este libro a quienes quieren ser mejores padres o a esas personas que quieren aprender a identificar o a lidiar y a desvincularse de personas tóxicas? Es un tema central del libro, la felicidad. La felicidad que está determinada por nuestra capacidad de unirnos o desunirnos de los demás. Este libro habla de eso, precisamente de la relación entre las personas. Porque las relaciones, incluso las mejores, tienen fallas. Y si no sabemos gestionarlas, se convierten entonces en un motivo de sufrimiento. Después de todo este fenómeno de la pandemia y todos los daños que ha ocasionado, los efectos del COVID, del aislamiento, etcétera, nos hemos intoxicado de otra hormona. Nos hemos intoxicado de cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol, como les digo, es otra hormona. Esta es la hormona conocida como la hormona del estrés. Es esta hormona la que nos ayuda a estar en un estado de alerta, en un estado de tensión, en un estado de estar viendo qué es lo que va a suceder. Esta hormona no distingue, se produce sin que nuestro cuerpo distinga si esa amenaza a la cual estamos expuestos es real o es imaginaria. Recordemos que nuestro cerebro no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Nuestro cerebro nos cree, simplemente nos cree lo que le decimos. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con nuestros pensamientos y saberlos filtrar. El cortisol, como les digo, es la hormona del estrés y se activa por una amenaza, miedo o preocupación, y al cabo de unas horas empieza a bajar.
tener o producir o liberar cortisol es muy bueno, porque es aquello que nos ayuda, que nos impulsa a correr riesgos, a lograr lo que nosotros tenemos en mente, a querer las cosas que hacemos. Sin embargo, lo que no es bueno es cuando nos intoxicamos de cortisol, es decir, cuando tenemos exceso de producción de esta hormona. El cortisol entonces nos sirve, pero también nos contamina. El cortisol lo produce nuestro cuerpo para defenderse de amenazas, como les digo, pero también nos intoxica e incluso llega a alterar nuestro sistema inmune. Por eso, cuando nosotros no tenemos un estado equilibrado de emociones, solemos enfermarnos, porque nuestro sistema inmune está suprimido. Durante la pandemia, todos estábamos inundados de cortisol, todos estábamos intoxicados de esta hormona. Y aquello que nos ayudaba a bajar esos niveles de intoxicación, todo eso lo teníamos perdido. ¿Qué es eso? Tocarnos, abrazarnos, sonreír, mirarnos a los ojos, tener contacto físico, incluso relaciones sexuales. Estuvimos mucho más de un año sin abrazos, solos, sin ver las expresiones faciales de las personas por el uso de la mascarilla, y se hacía muy complicado empatizar con los demás. La pandemia nos hizo, o al menos a la mayoría de nosotros, más ariscos, miedosos, irritables, desconfiados, incluso egoístas. Ahora, antes de ayudar, medimos, dudamos. Hemos acostumbrado a nuestro cerebro a la distancia. Y si alguien se nos acerca demasiado, automáticamente nos ponemos a la defensiva, nos ponemos en estado de alerta. Vemos a los demás como un riesgo. Todo esto trajo como consecuencia un boom de enfermedades psicológicas, mentales y, como les decía, incluso físicas. Alejamos a las personas e incluso desconfiamos de ellas. También el cortisol, esta hormona, sube, entre otros factores, cuando estamos cerca de una persona tóxica. Este tema que está también como tan de moda. Es decir, alguien que nos juzga, que nos ignora, que nos humilla, que nos agrede. Ese tipo de personas negativas. Pero hay un remedio. No todo está perdido. La vacuna para bajar estos niveles de intoxicación es la oxitocina. Es la hormona del bienestar, del vínculo, la hormona del amor, la hormona de las relaciones humanas que habíamos platicado al principio. Es el signo bioquímico de la empatía. Es una hormona normalmente ligada al parto y a la lactancia en las mujeres. Sin embargo, no quiere decir que sea exclusiva de las mujeres. También la producen los hombres en menor proporción, ya que ellos lo que mayor producen es la testosterona. Sin embargo, la oxitocina no está nada más, como les digo, no es exclusiva del género femenino. Todos podemos inyectar a los demás de esta hormona. Todos podemos ser personas vitamina. La oxitocina aumenta las ganas de abrazar, de besar, de enamorarse, de sociabilizar, de tener relaciones sexuales. Es la responsable de generar las contracciones del parto y se produce también en la leche materna. 8 segundos. 8 segundos, dice la doctora, es el tiempo, como les decía, que nuestro cuerpo se tarda en liberar esta hormona, la oxitocina. Es el tiempo necesario para que nuestro cuerpo la libere. Hablar con alguien a los ojos, mirándole, baja el nivel de cortisol. Abrazarnos, tener contacto físico, como lo hemos estado diciendo. Todos sabemos lo que calma un abrazo en un mal momento. ¿Sí o no?
Todos lo hemos recibido en ese momento o todos hemos o deberíamos procurar brindarlo en esos momentos cuando alguien está intoxicado de esta hormona del cortisol. Lo que sucede es que no hay que llegar a ese punto para dar un abrazo. Los abrazos son gratis. Los abrazos los podemos regalar en cada momento. No necesitamos esperarnos a tener una intoxicación para buscar un remedio. ¿Por qué no mejor la prevenimos? Y nos volvemos brindadores de remedios, brindadores de oxitocina, regaladores de esa hormona que produce bienestar. Vivimos tiempos de mucho estrés acumulado, en los que la ansiedad forma parte de nuestro día a día por culpa del miedo, de la incertidumbre y de las exigencias que nosotros mismos nos ponemos como tope, que nosotros mismos nos planteamos por las redes sociales, que nos ponen unas exigencias imposibles de alcanzar, que además son falsas, exigencias sociales que nosotros mismos también con querer competir con los demás nos imponemos, etcétera. Dicen que ahora estamos o sea, nuestro valor depende de cuántos likes tenemos, en lugar de cuántos amigos verdaderos con los cuales podemos contar. Todo esto es lo que nos produce una incertidumbre y un miedo extremo. Buscar y acercarnos a personas, rodearnos de todas estas personas que nos llenan de ánimo cuando estamos mal, todas estas personas que confían en nosotros y que podemos nosotros confiar en ellas, que se ilusionan con nuestros proyectos, con nuestros deseos, que nos dan paz en medio de tanta guerra. Si las reconoces, esas son las personas vitamina y siempre están a nuestro alrededor, nada más que a veces estamos cegados a verlas. Todas esas personas, de alguna manera, bajan nuestro cortisol, bajan ese nivel exagerado de cortisol que tenemos y nos bajan el nivel de estrés. Esas personas que te apoyan, que te inspiran, que nos animan, aquellas que sacan lo mejor de nosotros mismos. Esas son las personas vitamina. ¿Cómo podemos hacer que nos sucedan cosas buenas? Que es una parte del primer libro de la doctora, pero que es muy importante traerlo a colación ahora. Y nos brindan 9 puntos. ¿Cómo hacer que nos sucedan cosas buenas? Primero, nuestro destino siempre tiene que ser buscar la felicidad, entendiendo que la felicidad depende de nuestra interpretación de la realidad. Es algo muy vago, es algo que no se puede definir como la felicidad es tal y tal y tal cosa. No, la felicidad siempre va a depender de esa lente con la cual miremos nosotros lo que nos sucede alrededor. Depende, como les digo, de la interpretación que nosotros le demos a la realidad que estamos viviendo. En esa interpretación de la realidad, una de las cosas que más influye es la actitud que nosotros tengamos hacia la vida, hacia las cosas que nos suceden. La actitud ante la vida, esa capacidad de vivir de forma sana y presente, superando las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Esa es una frase que resume todo. La actitud ante la vida es esa capacidad de vivir de forma sana el presente, superando las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Cerrar heridas para avanzar, ¿sí? Y avanzar es saber relacionarnos con los demás, con las demás personas, gestionando los conflictos del día a día que siempre van a surgir. Saber elegir qué actitud vamos a tomar ante la situación. El antídoto al sufrimiento, nos dice, es el amor. El amor a uno mismo, el amor a otra persona, el amor a los demás, el amor a nuestros ideales, a nuestras creencias e incluso a nuestros recuerdos. El cortisol, como decíamos, no es malo, lo necesitamos
porque es lo que nos ayuda a correr riesgos, pero en exceso sí es muy malo. Superar heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. El 90% de las adversidades que imaginamos nunca van a suceder, pero eso sí, ya nos preocupamos, ya nos intoxicamos. Cuidado con el sentimiento de culpa, producido por todo este diálogo interior y con la enfermedad de la tristeza. Dejemos este diablito que nos habla y nos habla y nos habla y nos preocupa, todo este diálogo interior que nos lleva a la depresión. Vivir el momento presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos sucede, como les decía hace un momento. Las emociones repercuten en nuestra salud. Si las reprimimos, provocan enfermedades en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en el respiratorio, en el intestinal. Nos enfermamos. Hay ciertas actitudes que elevan el cortisol, como la necesidad de tener el control de todo. El perfeccionismo es eso que hoy tiene un nombre, se le llama cronopatía. La cronopatía es esta obsesión que desarrollamos por aprovechar el tiempo al máximo, por no dejar ni un minuto libre, aprovechar, 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 y todo esto es gracias o causado más bien por las redes sociales y la presión que implica hacer las cosas rápido en un segundo, que podemos hacer varias cosas a la vez. La cronopatía nos lleva a una enfermedad física también. Para bajar cortisol necesitamos, nos dice la doctora Rojas, hacer ejercicio, gestionar muy bien nuestras relaciones con personas tóxicas, tener pensamientos positivos, practicar mindfulness, relajarnos, consumir alimentos ricos en omega 3. ¿Cuáles pueden ser estos? El salmón, el pescado, nueces, semillas, aceites como de soya y pues muchos más. Y sobre todo, por último punto, tener nuestra mejor versión, mejorar nuestra versión de nosotros mismos. La mejor versión de nosotros mismos ocurre cuando nos conocemos mejor, cuando nos detenemos a meditar quiénes somos, por qué estamos haciendo lo que hacemos, hacia dónde vamos, cuál es el camino que estamos siguiendo. La fórmula para mejorar nuestra mejor versión de nosotros mismos es, como les digo, el autoconocimiento sumado a nuestros talentos y tomando acción, multiplicándolo por la pasión y por la actitud. Porque la pasión es tan necesaria porque no nada más suma, sino que multiplica nuestros esfuerzos. El dolor es un valor humano y espiritual. Si lo reflexionamos y aceptamos nuestras limitaciones y transformamos el corazón, entonces le daremos entrada a la felicidad. También existe esto, el dolor, pero tenemos que reflexionarlo, aprender de las cosas negativas que nos suceden para poder autoconocernos y entonces poder llegar a tener tu mejor versión. Las conexiones sociales nos benefician. La soledad, en cambio, nos puede llegar a matar. Priorizar la calidad de los vínculos sociales protegen nuestro cuerpo y protegen nuestra mente y nuestro espíritu. Interesarnos auténticamente por las demás personas, lo que se llama ser empáticos, empatizar con los demás. Si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende primero a ser un buen ejemplo. Y la doctora Rojas nos da ciertos consejos para mejorar relaciones y que nos pasen cosas buenas. Primero, no impongamos nuestro criterio. Aprendamos a convivir con los demás, a externar nuestras ideas y a aceptarlas de los demás. Nunca imponer nuestro criterio. Asombrarnos y aprovechar los intereses que están ahí a la vista, pero que muchas veces los pasamos desapercibidos. Sonreír con los demás, sonreír, ayuda si puedes
Y no tengas miedo tampoco de pedir ayuda cuando la necesitas. Cantar tú solo, pero también cantar con los demás. Hablar bien de los demás, no criticar, hablar bien con los demás. Todos tenemos algo bueno que podamos ver en los demás. Contar historias, trazarnos un plan y siempre tener una estrategia. No perder la educación, es decir, siempre ser amables con los demás. Siempre dar primero que esperar recibir. Intentar ser amables, dignos de ser amados, afables, complacientes, afectuosos, generadores de oxitocina, generadores de confianza y de empatía. Porque uno no es lo que hace, sino lo que dice. Uno es lo que hace y no nada más lo que decimos. Tenemos que aprender a invertir en las personas, pero haciéndolo con cariño, de una manera auténtica, desde el fondo de nuestro corazón. ¿Cómo ser una persona vitamina en mi entorno? Esa es una gran pregunta que nos plantea en el libro y que nos da ciertos tips para lograrlo. Aunque es posible caerle bien a todo el mundo, tenemos que intentarlo, porque sí es importante hacer un esfuerzo por inspirar armonía, por brindar y generar una buena energía en nuestro ambiente, en lugar de dividir y de crear un mal ambiente a nuestro alrededor, en la oficina, en nuestra casa, en donde nos movamos, en donde estemos normalmente. ¿Ustedes han sentido cuando entran a algún lugar y se sienten bien recibidos y se sienten a gusto y dicen, qué bueno que vine? ¿O todo lo contrario? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Qué es lo que ustedes prefieren que las demás personas sientan cuando se acerquen a ti? ¿Quieres que se sientan a gusto, que se sientan en confianza, que se sientan con ganas de compartir contigo sus sentimientos, sus preocupaciones o sus éxitos? Tenemos que estar conscientes de esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos personas vitamina en nuestro entorno? Hay que preguntarnos. Es maravilloso ser esa luz para los demás. Pero ¿cómo podemos lograr llevarnos bien con las personas que nos rodean? ¿Cómo? Primero, tenemos que aprender a distinguir entre personas tónicas y personas tóxicas, como las diferencia la autora a lo largo del libro. Las personas tónicas son aquellas que la autora llama personas vitamina, aquellas que nos ayudan a sentirnos queridos, acompañados y que nos ayudan a sacarnos de ese estado de tristeza o de estrés en el que a veces estamos sometidos por el ritmo de vida que llevamos. Las personas vitamina son aquellas personas que siempre tienen algo positivo que señalar, algo que los demás no vemos, pero siempre está esa persona de, ¿viste qué amable es esa persona? ¿Viste qué agradable sonrisa tiene? Y los demás quizás ni siquiera lo descubrimos, ¿no? O lo pasamos por desapercibido. Esas son personas vitaminas, las que siempre saben señalar lo positivo en los demás. Son aquellas que son capaces de ver el lado bueno de las circunstancias adversas. Siempre está esa persona que te sabe decir, ok, sí, se nos ponchó la llanta, pero no pasa nada, podemos cambiarla rápidamente, o mira, yo aquí tengo un contacto y le hablamos al mecánico. Es decir, esas personas que nunca se dejan caer ante la adversidad. Esas son personas vitaminas, las que siempre encuentran la solución. Aquellas que siempre ven las cualidades y las ventajas siempre. Las personas vitamina son aquellas que no necesariamente se esfuerzan por ser simpáticos y por agradar a toda costa. No, lo tienen natural porque lo practican, porque tienen esa buena actitud. Eso sí, las personas vitaminas siempre hacen que el otro se sienta a gusto y valorado. Las personas vitaminas son aquellas que saben ponerse en el lugar del otro para entender y para poder explicar su comportamiento negativo y para darle un sentido, aunque no los comparta,
pero son esas personas que saben ser empáticos y entienden por qué la otra persona está pasando por un mal momento o por qué la otra persona tiende a tener actitudes negativas. La persona vitamina lo comprende, lo entiende más allá de su actitud. No juzga a los demás, ni habla en términos de lo que está bien o mal. Es decir, es una persona con un criterio abierto, no con un criterio o con una vista limitada. Nada está bien, nada está mal, todo tiene una explicación o sobre todo, todo tiene un porqué para este tipo de personas. Las personas tónicas siempre tienen una sonrisa en la cara y además provocan sonrisas en los demás. Les gusta escuchar y aprender de todos. No pretenden imponer sus ideas, escuchan las propuestas de los demás. Saben escuchar y poner atención. Las personas vitamina son aquellas que contribuyen a lograr la mejor versión de ti mismo, que te inyectan esta energía y no aquellas que te la chupan. No, las personas vitaminas inyectan energía, inyectan optimismo, te hacen sentir a gusto cuando estás con ellas. Las personas vitaminas son aquellas que tienen una alta capacidad para generar emociones positivas en los otros en cuestión de segundos. ¿Cómo saber? Vamos a lo contrario. ¿Cómo saber si soy una persona tóxica? ¿Qué actitudes tiene una persona tóxica? No es que la persona sea tóxica, nos explica la doctora Rojas, sino que su actuar es el que nos intoxica a los demás. Nos hace producir cortisol porque todo el tiempo nos está elevando nuestro sistema de alerta, todo el tiempo estamos como sintiéndonos en peligro, todo el tiempo nos hacen sentir a disgusto. Entonces no es que la persona sea tóxica, sino que su actitud, su manera de manejarse en la vida nos hace a nosotros producir esta hormona que nos intoxica. ¿Quién es la persona tóxica? Son aquellas personas que acostumbran a ser invasivas, agresivas, que irrumpen el espacio personal de los demás y las conversaciones privadas. ¿Conocen más o menos a alguien así? ¿Lo pueden identificar cerca de ustedes, en su círculo en el cual se mueven? Son aquellas personas que juzgan la vida de los demás y opinan todo el tiempo de otros. Hay incluso personas que logran ser tóxicas sencillamente con su expresión corporal. Aunque no hablen, aunque no hagan nada, su simple expresión corporal llega a ser tóxico para los demás. Sus comentarios ácidos, su ironía para todo, y generan esta misma sensación en los demás. Generan, es decir, envenenan todo su entorno, no nada más ellos, ¿no? Intoxican a todos los demás, intoxican y llenan de una energía pesada el ambiente. Son esos lugares que cuando entras dices, me quiero ir, aquí algo no me vibra, aquí algo no me hace sentir a gusto, ¿no? Alguien así resulta agotador y despierta automáticamente rechazo e incomodidad. Su presencia altera, estresa y da la sensación de que pierdes tu libertad. La doctora nos presenta ciertas conductas tóxicas y nos explica lo siguiente. Las personas tóxicas tienen estas conductas. Son aquellas que al llegar a un sitio detectan en segundos todos los inconvenientes del lugar. No hay luz, no tenemos aire, está oscuro, está iluminado, ay, yo creo que está medio sucio. Son esas personas que en cuanto llegan, en lo único que se fijan es en lo que está mal. Son aquellas que cuando conocen a alguien, a los pocos minutos ya le dieron los defectos. Ay, viste, o huele feo. Ay, yo creo que no se bañó. Ay, ¿viste cómo llegó? No venía bien vestido, no venía adecuado. Le viste los pantalones, estaban sucios, tenía los zapatos diferentes. Esas personas que al instante, lo primero que les brinca es aquello, algún defecto,
algo que está mal en los demás. Luego se dedican a observar los defectos. Lo demás ni siquiera lo ven. Son aquellas personas que cuando reciben una buena noticia empiezan a pensar en las desventajas de lo que puede tener esa buena noticia. Oye, fulanito, te sacaste la lotería. Újule, a ver si no me asaltan. Újule, a ver si no ahora me pasa algo. Ajá, o sea, descubren lo malo hasta en las buenas noticias. Son estas personas que al escuchar a alguien contando algo bueno, en lugar de emocionarse, empiezan a corregirles con un, pero ¿te fijaste en las letras chiquitas? ¿Pero estás seguro de que es algo bueno? ¿Pero estás seguro que esto nos traerá algún beneficio? Esas son las personas tóxicas. Son aquellas personas que cuando hacen un favor, empiezan a expresarte todos los inconvenientes que surgen por tener que hacer ellos ese favor, ¿no? O sea, siempre empiezan a decirte todo lo que tienen que esforzarse, que lograr, que hacer para que tú estés bien. Son estas personas que tienen una experiencia negativa para todo. Sienten que siempre ellos son los que tienen la mala suerte, que en todo les va mal, que ellos, pobrecitos, son víctimas. Todo lo negativo les sucede a ellos. Son incapaces de alegrarse de lo positivo que le pase a las personas a su alrededor. Simplemente no pueden ser felices por los demás. Son aquellas personas que anteponen siempre sus intereses sobre los intereses de los demás. Acaparan la conversación, invalidando el derecho de hablar con los demás. La gente tóxica son esas personas poco empáticas, que buscan su beneficio y no les importan las consecuencias. Son aquellos manipuladores que saben jugar con las emociones de los demás. Les digo, siempre asumen el papel de víctimas. Están instalados en la queja, culpan al entorno de su propio malestar, son rencorosos, siempre tienen un reproche guardado por ahí en la bolsita, son envidiosos, porque siempre están poniendo el foco sobre lo que los otros tienen y lo desprecian. No les gusta que los demás tengan más o sean mejores o siempre están comparándose. Son autoritarios. En posiciones de mando tienden a comportarse así. ¿Por qué? Por inseguridad. ¿Cómo podemos entonces encontrar nuestra persona vitamina? Finalmente es el título del libro, ¿no? Primero que nada, aprendiendo a distinguir estos dos tipos de personas de los cuales ya platicamos, las tónicas y las tóxicas. Primero que nada, aprender a distinguirlas. Aprender a saber, a distinguir cuáles son aquellas que nos hacen sentir bien y evitar, o al menos aprender a gestionar a las personas que se alejan de ser benéficas para nosotros. Muchas veces no podemos deshacernos de esa relación, pero sí podemos aprender a administrar la relación que tengamos, a gestionarla. Como que, ok, platico contigo, pero un rato, o bajo ciertas circunstancias, etc. Para rodearnos de personas vitamina, tenemos primero que aprender a reconocerlas, saber en dónde están, cómo podemos identificarlas. Son aquellas que incrementan tu autoestima y que sacan lo mejor de ti. Son aquellas, como ya habíamos dicho, aquellas que nos ayudan a autoconocernos, que nos comprenden. ¿Por qué? Porque comprendernos es aliviar. Cuando uno se comprende, es entonces que nos sentimos aliviados. Es muy importante entender que sí, que las hormonas son una parte muy importante en nuestro organismo, en nuestro cuerpo y que pueden llegar a modificar nuestras emociones, sí, pero también es muy importante definir esto. No estamos determinados por las hormonas, aunque nos influyen poderosamente, siempre somos libres de tomar nuestras propias decisiones, pero desde luego conocer esa influencia nos ayuda, ¿ok? Pero no podemos decir, no podemos justificarnos porque, ay, pues es que son nuestras hormonas y pues yo no puedo controlarlo. No, las hormonas sí efectivamente nos influyen.
pero siempre tenemos nuestro libre albedrío y siempre, siempre somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Hemos venido hablando entonces de esto de las hormonas. Y la doctora nos dice, si te sientes solo, sé amable. Una persona amable busca hacer la vida más agradable a la gente de su entorno. El amable es el que se deja amar. Sin este componente, las relaciones humanas son difíciles y complicadas de gestionar. Las mejores relaciones son aquellas donde nos sentimos apoyados por otros y viceversa. Hemos venido hablando del efecto que producen en nuestro cuerpo la liberación de hormonas y cómo se ligan a nuestras emociones. ¿Qué entonces, qué beneficios nos aportaría a nuestra vida acercar a estas personas vitamina? La doctora Rojas nos lo resume en 5 puntos. ¿En qué nos va? O sea, ¿cuáles son esos beneficios? Vamos a estudiar el primero. Porque mejoran nuestro estado de ánimo y nuestra salud. Como hemos visto anteriormente, las personas vitamina tienen un gran sentido del humor y científicamente la risa está relacionada con una mejora en la calidad de vida, en la prevención de enfermedades cardiovasculares y trastornos psicológicos. Otro beneficio es que nos ayudan a buscar soluciones. Nos ayudan a buscar esa solución a nuestros problemas, es decir, a trabajar en nuestra capacidad de resolución. Otro beneficio que nos trae acercar a nuestra vida personas vitaminas es que nos sirven como modelos para trabajar el optimismo. Rodearnos de personas vitaminas nos ayuda a actuar y a pensar como ellas, cambiando nuestra actitud frente a la vida. Hacemos como un espejo. También nos ayudan a elevar nuestra autoestima. Aumentan nuestra autoestima, haciendo que nos valoremos más y que no nos recreemos en nuestros errores nada más. Otro beneficio que nos menciona la doctora es que acercarnos de personas vitamina nos ayuda a convertirnos en una. Nos ayuda a convertirnos en personas vitamina también para otros. Si adoptamos esa filosofía de vida, podemos entonces imitarla. Podemos acabar siendo como ellas. Después, la doctora en uno de los capítulos nos hace la siguiente pregunta y desarrolla el siguiente punto. ¿Se puede aprender entonces a elegir bien a la pareja? Y ella nos dice que sí, efectivamente, nos podemos relacionar en pareja con una persona vitamina, que eso sería pues lo ideal, ¿no? Siempre hemos pensado que de repente el amor llega así nada más, ¿no? El amor a primera vista o el flechazo de Cupido. Ella nos dice que tenemos que aprender un poco mejor a detener esto un poco, ¿no? Sí, efectivamente, llega la chispa. Conoces a alguien y surge un sentimiento en ti y estás enamorado, ¿ok? La chispa, ese primer momento, ese primer chispazo. Está bien. La doctora nos dice que ok, que sí, está bien, esto sucede efectivamente y no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es detenernos un poquito, respirar y echarle cabeza. Echarle cabeza a la posibilidad de tener un mejor resultado. Y eso nos va a ayudar a tener mejores relaciones. Echarle cabeza significa esto que la mayoría de las personas nos brincamos, ¿no? Nos queremos pasar del enamoramiento, que es la chispa, a sentirnos ya enamorados y a querer tener una relación perfecta sin que nada salga mal. Para echarle cabeza, que es el término que ella maneja, dice que tenemos que hay este momento después del enamoramiento flechazo en el cual nos podemos sentar a meditar y hacernos estas 3 preguntas. ¿Me conviene esta persona?
me va a ayudar a ser una mejor persona? Es lo que siempre he querido para mí. Y ahí es en donde está lo complicado, que dice la doctora. En esta pregunta, ¿esta persona es lo que yo quiero? ¿Esta persona es la que yo he buscado? ¿Y cómo saberlo si ni siquiera sé qué busco, si ni siquiera sé qué tipo de pareja quiero? No podemos tomar un camino si no sabemos a dónde vamos. Eso es algo bien importante. Y después, sigue ahora sí ya el enamorarnos de una forma consciente, habiéndonos ya resuelto estas tres preguntas que nos tuvimos que haber hecho, ¿no? Saber definir qué queremos. Es decir, esto debe de buscarse en los criterios de cada quien, porque cada quien tenemos un ideal de pareja diferente. ¿Qué tal que esta persona es muy deportista y a ti lo que menos te es levantarte de tu cama? O a ti te encanta leer, pero a él estar no es algo importante. ¿No? Quizá a ti no te gusta una persona que físicamente se vea bien y esta persona no lo es, no, por ejemplo, pero es muy... O qué tal que al revés, a ti lo que te interesa es leer para que tenemos que definir nuestros criterios y entonces sí, enamorarnos conscientemente. La autora define que sí ir a un enamoramiento científico. Solo los criterios previamente son capaces de identificar lo que conviene. Enamorar, hacerlo conscientemente. A veces trae, efectivamente, y sí cumple con todos los requisitos, pero hay algo en la química que nada más no funciona. No te puedes enamorar, ¿no? Entonces, estoy enamorado, es ese tomar la decisión cada día de trabajar en el amor. Una vez que ya nos enamoramos, que ya le echamos, que ya pasó la chispa, que ya le echamos cabeza, que ya conscientemente nos enamoramos, sigue la voluntad. La voluntad es trabajar en el amor, es decir, todos los días, porque el amor, si no se riega, se seca, ¿no? Es algo como muy común, es un dicho. Pero aquí la doctora lo maneja así, como que tenemos que tener esa voluntad consciente. Cuando los criterios están bien logrados, es mucho más fácil que la voluntad funcione. ¿Por qué entonces hay personas que se enamoran una y otra vez de que no les conviene? No sé si les suene conocido de algún amigo que le haya sucedido, no precisamente tendría que ser a nosotros mismos, ¿no? La doctora nos dice que es porque traemos una biografía emocional con heridas que hace que tendamos a sentirnos atraídos por personas de cierto perfil, aunque no nos beneficien. A veces, lo que no sucede es que estamos repitiendo patrones, es decir, estamos repitiendo como nos han querido a nosotros nuestros padres. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces tenemos que hacernos conscientes de si esa educación que tuvimos, si ese amor que recibimos, hoy por hoy nos conviene modificarlo, asumirlo, transformarlo y entonces amar de manera diferente. A veces depende también de cómo nos ha ido en nuestras relaciones anteriores, pero es bien importante borrarlo, aprender a transformar nuestra manera de amar. Lo más importante para lograr esto es el autoconocimiento, no hay más. Aprender de nuestras lecciones, aprender de nuestro pasado, autoconocernos, comprender cómo somos, de dónde venimos, cómo es que nos sentimos atraídos por las personas y cómo tendemos a vincularnos con ellas. Es decir, lo que decíamos hace rato, comprendernos es aliviarnos. La doctora concluye diciendo que el 90% de la gente no le pasan cosas buenas porque no saben lo que quieren que les pase. El 90% de la gente no le pasan cosas buenas porque no sabe lo que quieren que les pase. Entonces, nuestro cerebro no los ve.
Cuando nosotros nos hacemos conscientes de qué es lo que queremos, de qué es lo que buscamos, entonces, así como por arte de magia, va a pasarnos. ¿Por qué? Porque vamos a estar abiertos a encontrarlo. Muchas veces pasan por nosotros, enfrente de nosotros, las oportunidades o la persona a la que estamos buscando, pero como ni nosotros mismos sabemos qué queremos, pues los dejamos pasar, no lo vemos. Por eso es que ella habla de ese 90%. Aunque tu mente te insista en lo negativo del entorno, recuérdale tu fortaleza y tu capacidad de superación. Hay que conectar con tu día a día, saber gestionar lo que nos pasa de la mejor manera posible, disfrutar, reír, llorar, pedir perdón, resolver conflictos, lo que tengamos que ir enfrentando en el día a día. La felicidad, entonces, es esa actitud, ese autoconocimiento que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Y es así como concluyo este resumen de este maravilloso libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, el cual les recomiendo mucho si les interesó este resumen, que se adentren a la lectura porque seguramente les va a dejar muchas más enseñanzas. Muchas gracias por acompañarme en este resumen del libro y nos vemos para la próxima. Gracias. Buenas tardes.